Bienvenidos a Filosofía Fundamental. Hola, buenos días a toda la comunidad mexicana de estudiantes de filosofía y personas que están viendo este live o que se lo verán en algún futuro. Sean bienvenidos. Mi nombre es Francisco Javier Suárez Vargas, soy el presidente de la comunidad mexicana de estudiantes de filosofía y este día estamos conmemorando el Día del Docente. Para ello hemos invitado a un doctor que nos va a hablar sobre la revolución en la docencia, es decir, sobre estos aspectos que todas las personas vivimos, tanto académicos como estudiantes. Entonces, será interesante esta charla. Primeramente, voy a presentarlo. Para mí es un honor tenerlo el día de hoy. Su nombre es Carlos Sierra Lechuga. Él es filósofo de la realidad, obrero del intelecto. Es doctor y licenciado en filosofía y también es director y fundador del Centro Autónomo de Investigación y Docencia, Filosofía Fundamental. Nacido en México, emigrado a Chile y a España posteriormente. Como metafísico, su programa de investigación se centra en el problema de la realidad, transdisciplinariedad, trabajando desde las ciencias y las humanidades y con herramientas filosóficas novedosas. La riología, creadas por él y por su equipo, se entregó a la filosofía desde 2007, y a partir de entonces se ha dejado la vida en ello. Sus textos ahora son trabajados por académicos de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Por condiciones de la realidad misma, pues imparte clases de docencia para quien guste también de manera virtual o allí en España pues de manera presencial. Entonces les cedemos la palabra a Carlos, por favor. Muchas gracias. Perdóname que es que estaba aquí compartiendo también por la red de Filosofía Fundamental, por si alguno le parece, lo quiere ver. Oye, pues empezamos, ¿no? Empiezo con ya de lleno con la conferencia, ¿no? Claro. Bueno, me parece que tengo un tiempo más o menos reducido, así que trataré de decir cosas así muy puntuales a propósito de este tema de la docencia y la autogestión, especialmente porque Javier me invitaba a hablar de este tema hoy, que en México, no sé en otras partes, no sé ni siquiera si aquí en España, pero hoy se celebra el Día del Docente allá en México y por tanto pues habría que celebrarlo dedicándole unas palabras a este tema de la docencia. Y hemos decidido llamarle Docencia y Autogestión, motivos para la otra academia, porque, como espero dejar en claro en estos minutos que expondré, pues hace falta de alguna forma transformar, ¿no? Revolucionar, si se quiere, definitivamente mejorar la actual academia y sus procedimientos, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que podemos decir algo al respecto. Sobre esto, precisamente, me parece bien que se esté dando esta charla ante la comunidad mexicana de estudiantes de filosofía, y recalco lo de estudiantes, porque yo creo que si la otra academia, o diga de alguna forma, si la academia eventualmente cambiará y cambiará para bien, lo hará por parte de los que hoy son estudiantes, ¿no? Como ahora en un momento diré, no creo que eso ocurra por parte o no sustantivamente por parte de los que hoy son profesores, ni mucho menos de los que son directivos. Creo que más bien vendrá, si es que viene, por parte de los estudiantes, de los jóvenes en última instancia. Por tanto, que se dé esta charla a vosotros, pues creo que es más que relevante. Ahora también, y veréis por qué, esto de la otra academia hace que esta conferencia, además de haberse llamado Docencia y Autogestión, motivos para la otra academia, podía haberse llamado también La otra academia será el jardín. ¿Por qué? Porque, bueno, esto de la academia, ya sabéis, pues es ese sitio que nos recuerda a aquel templo que construyó, bueno, aquella escuela que construyó Platón en los campos sagrados de Academo, y bueno, de alguna forma la academia platónica pues tenía unas ciertas estructuras que no es que lleguen exactamente a nosotros, pero que bueno, de alguna forma todavía retraemos nuestra tradición universitaria hasta la academia de Platón. Y esas estructuras, pues, como sabéis, no son del todo deseables, ¿no? Pensáis, por ejemplo, que no se aceptaban mujeres, por ahí parece que había un par, pero no demasiadas. No podía entrar más que aquel que supiera matemáticas, y en fin, una jerarquía demasiado fuerte y anquilosada, ¿no? Bastante estratificada.
tanto incluso que el propio Platón quiso quemar, por ejemplo, los textos de Demócrito, ¿no? Porque era uno de sus archienemigos. Como sabéis, Platón nunca cita a Demócrito en todos sus diálogos, a pesar de ser un contemporáneo suyo, es contemporáneo de Sócrates y superviviente a Sócrates, por tanto, es contemporáneo de Platón. Y, en fin, siempre hay ese rechazo de alguna forma de lo otro a partir de la academia, ¿no? En cambio, el jardín, si se quiere ver así, el jardín es la metáfora, bueno, que en el caso de Epicuro no es una metáfora, pero es la metáfora que utilizamos para decir que otra forma de hacer universidad o espacios intelectuales pueden hacerse de otra manera que no sea precisamente el académico siguiendo ese modelo más o menos platónico, ¿no? En el Epicurio, pues todo era de puertas abiertas, no tenía paredes, todo el mundo podía entrar ahí a filosofar, las mujeres, los esclavos, las prostitutas, etcétera, ¿no? Es decir, era definitivamente otra manera de hacer academia. Y, en fin, junto con eso, lo que habría que decir, yo quiero decir que mi conferencia va a estar dividida en dos puntos, ¿no? Uno muy pequeño y el otro un poquito más extenso, para luego llegar a una conclusión que de alguna forma en la cual me gustaría incidir. Primeramente, el primer punto sería hablar de qué es esto de Filosofía Fundamental, el Centro Autónomo de Investigación y Docencia que dirijo y que de alguna forma he fundado. Y luego, la segunda parte sería más bien decir qué no es Filosofía Fundamental, porque eso significa hablar precisamente de los motivos para la otra academia, ¿no? Motivos de por qué tener que construir Filosofía Fundamental. Como sabéis, y como ya acaba de decir Javier, a quien le agradezco la invitación, por cierto, soy doctor en filosofía, pero ahora más que hablaros como doctor en filosofía o como filósofo, quiero hablaros precisamente como director y fundador de este Centro Autónomo de Investigación y Docencia, que es Filosofía Fundamental. Y de ahí que saldrán las razones de por qué los motivos para la otra academia. Bueno, la primera parte entonces es ¿qué es esto de este Centro Autónomo de Investigación y Docencia llamado Filosofía Fundamental? Para luego decir por qué, ¿no? ¿Por qué la otra academia? Claro, ¿qué es esto? Yo creo que para empezar a definir qué es esto de Filosofía Fundamental y especialmente esto como otra academia o como una academia a otra, puedo recurrir especialmente a una anécdota que no es mía, sino que está ahí objetivada en la historia de la cultura. Y es que en algún momento un tal Steve Ignorant, que quizás algunos conozcáis, pero Steve Ignorant fue un artista de finales de los 70 que junto con otros colaboradores suyos, también artistas, generaron un colectivo cultural ahí en Inglaterra, que era un colectivo politizado y demás, que incluso llegó a poner en tela de juicio las políticas internacionales de Margaret Thatcher y tal, lo desestabilizó bastante. Y fue relativamente famoso este colectivo porque dentro de las varias cosas que hicieron fue tener una banda de punk, de música punk, que se llamaba Crass, ¿vale? Crass. Bueno, pues cuando este señor, Steve Ignorant, se le ocurrió el hacer por sí mismo una banda distinta de lo que hasta el momento se estaba haciendo en el propio punk, fue escuchando un concierto de los Clash, que seguramente eso sí que son más conocidos, si alguno de vosotros conocerá a los Clash. Y cuando Joe Strummer, el vocalista de esta banda, terminó su concierto, terminó diciendo algo como, bueno, esto es lo que hay. Si os parece que lo podéis hacer mejor, hacedlo, ¿no? Es decir, un poco como, bueno, esto es lo que hay, tocamos bien, tocamos mal, ya vosotros decidiréis, pero si creéis que lo podéis hacer mejor, hacerlo. Y en ese sentido, Steve Ignorant, que estaba ahí abajo en el público, dijo, claro, es verdad, vale, me gustan los Clash, pero creo que se puede esto mejorar, se puede hacer de otra manera, se puede incidir más en un cambio sustantivo relativo a lo social. Y lo hizo, ¿no? Dijo, la famosa esta frase del do it yourself, ¿no? Del hazlo por ti mismo. Yo creo, en efecto, que si creemos que algo está mal o que si algo está haciéndose de alguna forma mal o no como debería o no como creemos que tendría que hacerse, tenemos que participar activamente en su transformación. Es decir, estamos obligados, en la medida en que estoy relegado por la injusticia del modo en cómo se está haciendo algo, diríamos mal, pues obligadamente entonces ahora tenemos que participar en la resolución de eso y por tanto mejorarlo, participar activamente, ¿no? Y esto de alguna forma es el motivo para crear esto que vengo aquí a decir, esto de la otra academia, ¿no?
Esa otra academia se puede manifestar en diferentes avatares, ¿no? Y uno de ellos es justamente esto que llamamos filosofía fundamental, un centro de investigación y docencia que por un lado, de alguna forma tiene dos grandes vías, ¿no? Por un lado tiene la vía que da de cara más bien a los especialistas, si se quiere, ¿no? Y por otra más bien al público en general. La parte de los especialistas, de cara a este espacio, que ahora diré exactamente qué es lo que es, pero pues en esta parte de los especialistas nos hemos dedicado a impartir seminarios, ¿no? Seminarios, tenemos actualmente, activamente, 2 seminarios de investigación, ¿no? Uno sobre reología, que es una filosofía, una metafísica de la realidad contemporánea que estamos haciendo ahora mismo. Y otros sobre metafísicas del proceso, que son metafísicas científicamente informadas, etcétera. Pero también hemos hecho congresos en Málaga, en España, en Madrid, aquí en Madrid, etcétera. Y por otra parte también tenemos revistas, ¿no? Como la revista académica Revista de Filosofía Fundamental, arbitrada, indexada y esta clase de cosas, ¿no? O sea, tenemos de alguna forma la parte que la academia regular suele tener, ¿no? La parte más bien de investigación. Pero también tenemos la parte, si se quiere, de amplio espectro, ¿no? Que da el público en general, que es aquella parte, pues, en la que tenemos podcast, por ejemplo, de humanidades, de cultura en general, conferencias abiertas, ¿no? Aptas para todo público, e incluso cursos sobre diferentes temas, tanto de historia de la filosofía como de problemas de filosofía. Ahora, dentro de 2 semanas, iniciaremos uno sobre esto que está tan de moda, de los nuevos realismos. Os invito a que nos deis un vistazo ahí en filosofiafundamental.com. Y en fin, eso es un poco lo que hacemos, digamos, formalmente en filosofía fundamental, pero quiero llegar al punto nuclear de por qué esto significa la otra academia, ¿no? Habría que decir que esta forma de expresión, la otra academia, la digo aposta, un poco por recordar, y especialmente a vosotros que estáis en México, aunque supongo que si sois estudiantes ahora, no os tocó todavía aquello que ocurría en el 2000, ¿no? A 5 años del zapatismo, que cuando en el 2000, cuando por fin cambian el poder político de manos y cambia del PRI al PAN, ¿no? Mientras estaba la campaña política, pues los zapatistas hablaban de la otra campaña, ¿no? Es decir, una expresión con la que se quería decir que otra forma de hacer política es posible, ¿no? No necesariamente ahí en las urnas, no necesariamente con los partidos de siempre, no necesariamente con partidos y demás, ¿no? Esto que lo de la otra academia, que no tiene nada que ver con el zapatismo, sí que lo que quiere es utilizar esa forma de expresión para decir que se puede hacer de otra manera espacios universitarios que no sean como los actuales, ¿no? Es en última instancia lo que también Michel Foucault, a su manera, había dicho con esa famosa expresión que se le atribuye constantemente, la de penser autrement, ¿no? Hay que pensar de otra manera. Eso es constante, una constante en la filosofía, y por tanto creo que también en los modos como filosofamos, no solamente en lo que decimos, sino en el modo como lo hacemos, y eso implicaría mojar, pues, a las instituciones en las que se desarrolla o se podría desarrollar la filosofía. Ahora bien, pues eso, ¿qué es esta otra academia, ¿no? Y este es el segundo punto de lo que yo quería decir en esta charla, porque precisamente es la razón de crear la Academia Otra y en particular crear, pues, este centro autónomo que es Filosofía Fundamental. Y algo que va a liderar o que va a ser clave en este otro modo de entender la academia, va a ser la noción de que los espacios universitarios, creemos, tienen que ser espacios autogestionados. Esto significa que tienen que gestionarse, tienen que ordenarse por mano de sus usuarios, de todos sus usuarios, y no como de continuo se hace por parte de los jefes de departamento, por parte de los consejos directivos y demás, porque precisamente quienes hacemos la academia somos todos y no solamente una élite que viene desde arriba, ¿no? Y ahora veremos los problemas que esto trae. Y aquí es cuando empezamos precisamente a mostrar qué es esto de la otra academia, ¿no? Porque claro, fijaos, nuestra noción de lo que hoy es la universidad, nuestro concepto de lo que hoy es la universidad en pleno siglo XXI, guarda mucho todavía de lo que se convirtieron las universidades, especialmente en el siglo XIX. Creo que a 2 siglos después de eso, confiar todavía en una institución
de entonces, cuando las sociedades cambian, cuando las exigencias de esas sociedades cambian, etcétera, pues es de alguna forma atenazarnos a unas estructuras casi siempre anquilosadas y atrofiadas. Ahora diremos precisamente en qué manera, ¿no? De alguna forma, si la universidad tiene alguna razón de ser, o alguna razón de reclamar derecho de existencia, es porque, por lo menos teóricamente, se cree que intramuros, ¿no?, dentro de cuatro paredes, en caso hipotético de que la sociedad cayera en la ignorancia absoluta, pues a partir de ese núcleo duro de esas cuatro paredes podríamos realzar, ¿no?, otra vez la vida del espíritu, podríamos reconstruir la cultura y demás. Por lo menos eso en teoría. Pero lo que ocurre en la práctica es que, y nunca más evidente que hoy, precisamente en tiempos de posverdad, donde precisamente la sociedad está imbuida de una sobreinformación en la que la gente es incapaz de reconocer, de separar el trigo de la paja y por tanto está sumida en la ignorancia, hoy vemos justamente que esa sociedad ha caído en la ignorancia y que sin embargo la labor de las universidades no está, como se pensaba, en resguardar la vida del espíritu para hacerla resurgir, sino precisamente, sino que más bien ha pasado olímpicamente de esto. Las universidades están calladas ante la ignorancia en la que como sociedad hemos caído. Por tanto, la función primera de la universidad parece ya desde el principio, desde ahora, o sea, desde la practicidad de la efectividad, pues ya parece por lo menos criticable o sospechosa, ¿no? Y es que nuevamente, hagamos un poco de genealogía muy breve, de dónde viene esto que llamamos universidad, ¿no? La universidad, como sabéis, son instituciones que se crean en la Edad Media, especialmente a partir del siglo XIII y tal, y esas instituciones, nuevamente, del siglo XIII hasta el XXI, pues han pasado 8 siglos, ¿no? 800 años, y todavía arrastramos, sin embargo, pues esas formas de hace 800 años, que es muchísimo tiempo como para todavía seguir replicándolas, ¿no? Y lo peor es que no se replican siquiera las mejores formas que se dieron entonces, sino más bien pues esos sedimentos de vicios que de alguna forma nos llegan hasta ahora. Pensad, por ejemplo, cómo todavía en nuestras universidades actuales nos quedan todavía resabios, siquiera en el léxico, de lo que ocurría en la Edad Media. Para empezar, universitas, como se crea a veces de continuo, no significa inicialmente el carácter universal del conocimiento, eso es muy tardío, ¿no? Inicialmente universitas significa compañía, significa corporación, significa eso, como societas en latín, lo mismo, no es sociedad, significa compañía, ¿no? Como societas Jesu de los jesuitas, sociedad de Jesús, ¿no? Es la compañía de Jesús, precisamente. Pues aquí universitas es más o menos lo mismo, es una compañía, es una corporación. Y esa corporación pues tiene unos claustros, y ahí viene el claustro, que es precisamente los claustros de los profesores, etcétera. De alguna forma en nuestras formas todavía de entender la universidad se arrastran todavía expresiones pues de corte medieval. Pensemos también, por ejemplo, en la propia idea de cátedra, ¿no? Las cátedras universitarias, cátedra en latín significa silla, que es donde se pone, donde se sienta precisamente el que puede hablar, ¿no? El que tiene el derecho al conocimiento. La lectio, ¿no? En latín también, que en inglés se usa sobre todo, las lectures, ¿no? Las lectio, pues era el sacerdote que leía, parafraseaba, básicamente leía un texto sagrado. Las conferencias magistrales, ¿no? ¿Por qué son magistrales? Pues porque las da un maestro, un magíster, un máster. Y en latín máster no solamente es maestro, sino que es también amo, claro, porque el que es amo es el que domina, el que tiene una cierta dominancia sobre un cierto tema y por tanto domina. En inglés todavía se dice master en el sentido de ser maestro y de ser amo, muy ducho en algo. Master of Puppets, como el disco de Metallica, claro, el amo de los títeres, ¿no? Y también pensé, por ejemplo, en la idea de doctor, que viene de docto, que es doxa en griego, que es aquel que está facultado para dar una opinión válida, pues para redactar o cual tema. No quiero decir, por otra parte, que la lectio, los magísteres, los doctorados, etcétera, sean que de alguna forma por recordarnos o por retraer todavía nociones medievales, haya que dejarlos. No quiero decir eso. Lo único que quiero señalar por el momento es que notemos cómo todavía en el siglo XXI tenemos de alguna forma estos resabios del siglo XIII, ¿no? Por ahí. Y como decía hace un momento, ni siquiera los mejores.
porque, bueno, lo de doctor y tal, guay, lo de magíster, etcétera, pero, por ejemplo, se han perdido formas bastante vivas de academia, de universidad, si se quiere, que no se tienen hoy. Por ejemplo, ¿cómo se conseguían las cátedras precisamente en la Edad Media? Pues se conseguían básicamente por aplausos del público, es decir, porque en todos los involucrados, todos los escolarium también estaban ahí presentes, todos los involucrados, lo que hacían era de alguna forma aplaudir entre dos profesores que discutían en las famosas cuestiones disputatae. Y el que más aplausos se ganaba, es decir, el que más aceptado era por su elocuencia, por su veracidad, etcétera, pues era el que eventualmente ganaba la cátedra o la posición que se estuviera jugando. Algo que hoy definitivamente no es así. Es decir, eso no lo eligen los escolares, los estudiantes, sino que al final pues se elige, como diremos en un momento, casi que nepóticamente o clientelarmente, ¿no? En fin, simplemente por decir que tenemos todavía recuerdos, reminiscencias de cosas que han ocurrido hace 800 años y que ya ha llovido desde entonces. Pero lo peor, y aquí sí que quiero incidir un momento más, no está en lo que pasaba en el siglo XIII, inicialmente con las universidades, que luego ya siglo XIV y XV, sino especialmente en lo que viene, como dije hace un momento, en el siglo XVIII. En el siglo XIX. En el siglo XIX hay un cambio sustantivo en la idea de universidad y es lo que, seguramente lo sabéis, se llamó el modelo Humboldt, ¿no? De Wilhelm von Humboldt, que es el fundador de la Universidad de Berlín, de la hoy Universidad Humboldt de Berlín, ¿no? Está la Libre y la Humboldt. Bueno, pues el fundador de la Universidad de Berlín, en donde estuviera Fichte, Schleiermacher, incluso Hegel y tal, el fundador de esto lo que creó fue un modelo de universidad, que es lo que después también se transformó en las Research University, que básicamente lo que quería, o sea, la tesis central del modelo Humboldt es que la enseñanza y la investigación fuesen de la mano. De alguna forma el modelo anterior, el modelo más medieval, más bien lo que buscaba era la verdad, la belleza y la bondad. Aquí más bien lo que se busca es conocimiento nuevo, ¿no? Es decir, no solamente enseñar, transmitir, sino además encontrar, ¿no? Descubrir, investigar. Esto que en la teoría nuevamente suena muy bonito y tal, sin embargo en la práctica trajo ya desde el siglo XIX y especialmente hoy, o sea, en el siglo XX y hoy en el siglo XXI todavía y máxime hoy, ha traído pues una especie de neofeudalismo o semifeudalismo al interior de las propias universidades, ¿no? Es decir, aquello en lo que se centraba especialmente en el modelo Humboldt era en lo que él entendía por libertad del investigador, ¿no? Pero esa libertad solamente se podía garantizar con el nuevo modelo de persona que se estaba elaborando precisamente en la Ilustración y que por tanto estaba condicionado o posibilitado precisamente por las condiciones materiales económicas del momento, que es la burguesía ascendente. El modelo Humboldt, en última instancia, es la expresión universitaria de la burguesía ascendente. ¿Y qué es lo que especialmente busca esta nueva burguesía, de alguna forma? Pues una especie de libertad, clásica en un sentido económico del término, en el que solamente lo que importa, lejos de ser la comunidad universitaria, como acabo yo de decir, que lo era en la Edad Media, con los escolarium y todo esto, lo que importa en este momento es más bien la individualidad, la soledad del individuo. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo en términos intelectuales y especialmente filosóficos en la época de Humboldt es, como sabéis si sois filósofos, es el idealismo alemán. Y el idealismo alemán tiene una idea de ciencia que no es la ciencia nueva de Bacon, Galileo y demás, ni tampoco es la teología de antes. La ciencia, la Wissenschaft de la que va a entender el idealismo alemán, precisamente con Fichte, Schelling o Hegel, es lo que se llama la ciencia especulativa. Es decir, aquella ciencia que echando a volar la razón pura, puede el individuo, ¿no? En su soledad, puede de alguna forma deducir, desglosar todas las categorías lógicas y por tanto reales y demás. Esa es la noción de alguna forma de pensador que tiene el modelo Humboldt. Y esa noción de pensador lo que lleva en última instancia es a que la universidad se convierta a partir de entonces, a partir del idealismo justamente, en una especie de templo de la razón. Y aquí ya empieza a aparecernos lo complicado. Porque claro, en la Edad Media el templo no es la universidad, la universitas, es ahí donde se preparan los tíos que después irán al templo, los que después darán misa y lo que se quiera.
Ahora la universidad es el templo. Y eso ocurre, que eso lo que significa es que aquello que estaba reservado para, digamos, el culto, curiosamente el culto, de alguna forma, si se quiere, la idolatría, por llamarle así, se transfiere al interior de la universidad. Surge la figura del profesor como una figura heroica. Esto que puede parecer interesante, sin embargo, ya lo veréis vosotros, especialmente como estudiantes, los muchos problemas que trae, porque precisamente genera a un profesor, pues, ególatra, a las famosas vacas sagradas que se llama en México y demás. Y curiosamente el modelo Humboldt, por tener esta idea de que los profesores, además los profesores ordinarios, es decir, los que en ese momento constituyen lo que a partir de entonces se va a llamar las facultades, ¿no? Facultad de filosofía o lo que sea, se constituyen de profesores ordinarios, que en la Edad Media eran los claustros. Esos profesores ordinarios, para estar a la altura de lo que exige el modelo Humboldt, tienen que ser de alguna forma extraordinarios en el sentido coloquial de la palabra. Tienen que ser eso, heroicos, tienen que ser los grandes, tienen que contar esa universidad con una plantilla genial de genios indiscutibles. Lo cual es contradictorio porque si de alguna forma uno de los principios de este tipo de universidades era de alguna forma la masificación del conocimiento, no puedes, y por definición, una persona genial no es la masa completa, pues entonces de alguna forma hay una tensión entre lo que se pretende con el modelo Humboldt y los requerimientos para alcanzarlo. Por tanto, ya es muy criticable desde el principio esta propia idea del modelo Humboldt, que como digo, en última instancia, habida cuenta de que es imposible que toda la plantilla de profesores sea genial, salvo alguno, lo que hace es que todos los demás se crean geniales sin serlo. Y esto ya empieza yo creo, yo porque no los veo, no sé quién está del otro lado de la pantalla, no sé si hay alguien del otro lado de la pantalla, pero esto yo creo que ya empieza a sonaros bastante familiar respecto de lo que tenéis enfrente en vuestras aulas o en vuestros tribunales de tesis o lo que se quiera. En fin, como digo, no se trata simplemente, no quiero decir aquí que haya que renunciar pues a este tipo de cosas en la academia, como pues el estudiar, el llegar a tener doctorados, yo mismo tengo uno de ellos, etcétera, sino más bien demostrar que estos títulos y demás, estas metas, estos objetivos, no son sino la oportunidad precisamente para mostrar que el pensamiento, que el conocimiento ha de darse en comunidad, ¿no? Debe darse en comunidad y no precisamente en contra de unos que que están acorazados en el poder de la institución académica. Como digo, esta institución académica contemporánea, motivo para la otra academia, para el jardín, si se quiere, como decía yo al principio, pues tiene varias características que yo me atrevería incluso a llamar vicios, ¿no? Tiene varios vicios que es menester que yo por lo menos aquí enuncie, no hace falta que me detenga demasiado en ellos, porque yo estoy seguro que vosotros como estudiantes los habréis vivido o estáis por vivirlos ahora que empecéis a meteros en los posgrados y esta clase de cosas. ¿Y por qué hace falta decirlos? Porque si ya los vivisteis, sabréis reconoceros y entonces notaréis que hay un problema actual en la academia al uso. Y si no lo habréis vivido, conviene que los vayáis anotando o lo que sea, para cuando paséis por ello, que inevitablemente me temo pasaréis por ello, sepáis reconocerlos y entonces digáis, no, yo no quiero eso, no estoy dispuesto ni a aceptarlo, ni mucho menos a replicarlo. Como dije al principio, cuando agradecía a la comunidad de estudiantes mexicana, de estudiantes de filosofía, es que yo creo que esta conferencia es para estudiantes, porque el cambio está en los jóvenes, no en el acomodado ni en el acostumbrado. Veamos pues brevemente unos cuantos vicios que, insisto, sabréis reconocer o los veréis eventualmente. El primero de ellos, que ya es por sí una cosa que da que pensar y a mi parecer peligrosa, sin embargo es la menos importante de todos los que estoy por decir. Pero el primero es, por ejemplo, la departamentización del conocimiento, ¿vale? Ya el que existan facultades separadas, el que existan departamentos, tendrá sus ventajas administrativas y logísticas, claro que sí, pero en la práctica, nuevamente, el que sabe, tenemos gente que sabe todo de nada y nada de todo.
Y entonces tenemos a perfectos investigadores en microbiología molecular de tal, y que son después perfectamente incapaces de saludar a nadie. Y este tipo de cosas, si ya son incapaces de saludar a alguien, es decir, tienen conflictos sociales, cuanto más conflictos con otros saberes, a los que, como sabréis, precisamente los que estáis en universidades grandes, tienden a vilipendiar, ¿no? El filósofo dice, no, los científicos no saben nada, y los científicos, los filósofos solo dicen palabrerías. Esta clase de cosas, departamentizar el conocimiento es bastante peligroso, y esto ya lo sabía, por ejemplo, Kant en su libro, en sus conferencias estas sobre el conflicto de las facultades, o el propio Nietzsche, que lo diría precisamente en ese texto sobre el porvenir de nuestras escuelas y demás. Ya se sabe incluso, insisto, desde el siglo XVIII, XIX, el problema que es departamentizar el conocimiento. Pero esto no es lo más preocupante en la academia contemporánea. Uno de los más preocupantes y de alguna forma entreverado entre todos los demás es, por ejemplo, este famoso modus operandi del publish or perish. Seguramente lo habréis escuchado, el publica o perece. Esta especie de papelitis, ¿no?, que tienen los académicos de estar publicando y publicando, porque además, bajo justificación, dicen, lo tengo que hacer porque es así como puedo volver a firmar mi contrato y no me despiden y tal. Bueno, pero nuevamente, participas de la academia y dices que sí, o sea, nadie te pone una pistola de alguna manera, ¿no? Esta forma de perseguir de alguna forma publicaciones y publicaciones, lo que termina siendo es que hay una ingente cantidad de publicaciones de escaso valor académico y muy pocas que realmente valgan la pena. Y es contraproducente incluso para las que valen la pena, porque en el mare magnum de publicaciones que no tienen ningún valor ni social, ni universitario, ni académico, más que el de la cuantía de publicar mucho para mantener el puesto en la universidad, eso hace que en ese mare magnum, pues, a guisa de ver el bosque, perdamos de vista o no podamos ver los árboles, no podamos ver aquellos textos que de verdad valen la pena. Hay una sobreinformación. Y como sabéis, a mayor datos, más complicado es ver qué información hay. Y esa información, a mayor información, más complicado ver qué de esa información es relevante. Y a mayor información relevante es más complicado decir qué de eso es conocimiento. Entonces, se vuelve cada vez más difícil adquirir conocimiento por una forma de producir artículos, en este caso, que en última instancia responde a la lógica capitalista de la hiperproducción y del crecimiento acelerado y esta clase de cosas, ¿no? Ya, por ejemplo, Randy Shekman, el Premio Nobel 2013 de Medicina, entre otros, pero este es un caso arquetípico, llamaba al boicot a las famosas revistas de lujo, ¿no?, como Nature o como Science, precisamente porque son revistas que promueven de alguna forma este publish or perish. Ahora veremos de alguna forma cómo, ¿no? Entonces, este ya es por sí mismo un problema. Y hay mucho escrito al respecto que justifica lo aquí dicho, ¿no? Esto lleva, por otra parte, otro de estos vicios a aquello de las mafias editoriales, ¿no? Claro, como lo que importa es publicar, independientemente de qué se publique, entonces se organizan de alguna forma, pues eso, unas mafias institucionales validadas por las universidades, validadas por la comunidad académica, que no deja de ser, de alguna forma es víctima, pero en otra, muy importante, es verdugo, ¿no?, es juez y parte. De alguna forma se organizan estas, por ejemplo, las mafias editoriales que puede ser Springer, ¿no?, esos artículos carísimos de las editoriales Springer, o de los índices, por ejemplo, Web of Science, ¿no?, etcétera, ¿no?, que son en última instancia, pues, el intento por calificar la cualidad, es decir, por cuantificar la cualidad de algo. A eso le llaman calidad, ¿no? O sea, la calidad no es la cualidad es la calificación cuantitativa, por lo tanto, de algo que es cualitativo y que por definición no se puede cuantificar. Estos creen que sí, y a eso le llaman incluso índices de impacto y tienen formas para medirlo, los famosos cuartiles, Q1, Q2, Q3, Q4, etcétera, que de alguna forma, insisto, generan formas, son mafias editoriales. ¿Por qué son mafias? Entre otras cosas, por decir algo, porque si no lo saben, lo sabréis, insisto, piden dinero para publicar y luego piden dinero para que el texto sea leído. Es decir, uno hace una investigación, un equipo hace una investigación, esa investigación está financiada generalmente por recursos públicos, por dinero público, se financia, y ahora, estos resultados, ¿dónde los publicamos? Pues si los queremos publicar en las revistas de lujo, que están en Web of Science, que son de Springer, etcétera, muchas de esas hay que pagar, especialmente en ciencia más que en humanidades o en filosofía, hay que pagar en Science, en Nature y tal. Pero es que además,
ya estaba pagada y ahora sí tengo que pagar, pero además de que ya estaba pagada, el lector ahora tendrá que pagar. El lector, ya sea el individuo u otra universidad. Y entonces la editorial que ha hecho, no ha hecho nada más que utilizar el renombre apoyado precisamente pues como una empresa una empresa común y corriente, ¿no? ¿Por qué confiamos en Spotify y no en otra? Pues porque le han metido publicidad, pues algo así. Aquí lo mismo, ¿por qué confiamos en Web of Science y en Springer y no en otros? Pues porque de alguna forma le han metido reputación, por así decirlo. Y en ese sentido, pues la editorial no ha hecho básicamente nada, sino incluso las propias revistas ni siquiera pagan a sus trabajadores en el sentido, por ejemplo, de aquellos que tienen que revisar, los jueces que revisan los artículos, los famosos los árbitros, peer review, ¿no? La revisión entre pares, es decir, entre gente que está al mismo nivel, es decir, por tanto, muy cualificada, y a esos no se les paga, porque lo tienen que hacer pro bono, es decir, hay trabajo no pagado, eso en toda la vida se ha llamado esclavitud, etcétera. Se generan esta clase de problemas y por tanto también otras vías de acceso, otras academias. Piense, por ejemplo, si no, en la famosa Library Genesis, que podías descargar libros de forma de lado B, por así decirlo, de otra forma, o todavía habilitada en muchos países Sci-Hub, ¿no? que es este código que hackea precisamente estos artículos de lujo, ¿no? Como decía precisamente Randy Shekman, que estas revistas eran como el Gucci de la academia, ¿no? Llamaba pues al boicot. Otro de estos vicios, por decirlos de pasada, está en la endogamia, ¿no? La endogamia que tienen los grupos de investigación, los puestos laborales, la propia universidad. Vosotros ya iréis viendo con vuestra juventud que si queréis haceros un espacio en vuestra universidad, tenéis que estar atenazados todo el rato, acogidos del cordón umbilical de la alma mater. Si por alguna razón dejáis ese cordón umbilical, es muy probable que no encontréis trabajo en esa alma mater. ¿Por qué? Porque lo que quiere precisamente el que ya está acomodado en ella, lo que quiere es justamente un séquito, un grupo de cargadores de libros, por decirlo metafóricamente, que de alguna forma replique lo que él está haciendo y por tanto, si uno quiere mantenerse o encontrar un puesto académico ahí, va a tener que ser, pues eso, que participar de la endogamia. Y esto me parece, pues, naturalmente muy, muy peligroso. Porque en última instancia, entre otros varios problemas que trae, uno de ellos es, por ejemplo, que los propios grupos de investigación lo que trae es que yo te cito a ti, que eres mi amigo, tú me citas a mí, que soy tu amigo, entre los dos citamos a él, que ahora también es nuestro amigo, y así, y se vuelve una especie nuevamente, de mafia académica en la que nos citamos unos a otros a fin de que cuente nuestro índice de impacto aumente y tal, y que por tanto, ganemos recursos para nuestros proyectos en los que no vamos a investigar porque lo que nos importa es mantener el puesto de trabajo y cuando tengamos ese dinero, lejos de investigar, lo que haremos será pues aprovechar ese dinero para viajar. Y entonces, como tú estás en tal universidad y yo en esta, pues yo te invito a Madrid para que vengas a visitarme y nos vamos a pasear. Y luego tú me invitas a Nueva York y yo te invito a no sé dónde. Y se vuelve esta zona, esta forma de un uso indebido de, nuevamente, casi siempre dinero público, ¿no? Las universidades públicas, por lo menos, están financiadas en su mayoría por dinero público, es decir, por la gente que paga sus impuestos, que somos todos por lo demás, porque cuando compras un refresco ya estás pagando impuestos. Y sin embargo está siendo, en vez de utilizado en el desarrollo del conocimiento, pues en invitar al amigo para irnos a pasear, en darle el puesto académico a no sé quién, etcétera, ¿no? En última instancia se generan, pues como dije, redes clientelares. Por otra parte, y también se puede decir mucho por cada tópico, pero yo simplemente quiero mencionarlos porque no los dejéis pasar, ¿no? Hay un sometimiento constante, una búsqueda incesante de los sponsors, ¿no? Del financiamiento. Y por tanto, el académico se convierte en una especie de mercadólogo, de a ver dónde consigue dinero, ¿no? Y por tanto tiene que servirle al mejor postor. Trabaja por dinero, lejos de preocuparse por el contenido de su desarrollo, de su ciencia, de su saber, lo que hace es estar buscando becas, proyectos, no sé qué, y en última instancia desarrollar una carrera política, mercadológica, ¿no? O de mercadotecnia política, de marketing político que se llama, en vez de ocuparse de sus propios desarrollos. Piensen si no, por ejemplo, ahí en México lo sabréis, lo mucho que está metida Coca-Cola en la Facultad de Química, por ejemplo. ¿Cómo? Sí, claro, la Facultad de Química de la UNAM, quiero decir. La Facultad de Química está dentro de una universidad pública, autónoma, es decir, que se manda por sí misma, y sin embargo hay dinero privado.
Dinero privado que no se da de a gratis, naturalmente, y quien lo paga, porque nada hay gratuito, y quien lo paga además es Coca-Cola, que no es especialmente una industria que dijéramos saludable, ¿no? Saludable en todos los sentidos de la palabra. Y entonces, claro, quien paga eso, algo busca y por tanto manda, y el que está debajo de eso, pues tiene que obedecer. Hay que tener cuidado con eso. Igual, la búsqueda de los sponsors. Otro de los vicios es la zona de confort, ¿no? Esa zona de confort que hace que en última instancia los profesores, los universitarios, los académicos, etcétera, caigan en una especie o sea, lleguen a ser en última instancia algo así como un funcionario de la academia. Es un funcionario que va, checa tarjeta y poco más, no le importa, no tiene una auténtica vida intelectual, está en su zona de confort y por tanto ya no avanza en el conocimiento. ¿Para qué le va a mover si ya está estable? ¿No? Ya está estable. Yo voy a decir simplemente dos ejemplos al respecto de gente que yo conozco, no diré quiénes, porque para no hablar explícitamente de ellos, pero conozco, por ejemplo, a uno que fue alumno de Oparin, ¿no? Oparin, el famoso biólogo del caldo inicial y tal, ¿no? De la vida, y otro alumno de Prigogine, ¿no? También premio Nobel, los dos, por cierto, dos profesores, claro. Y en última instancia, parecía que el máximo logro, tanto del alumno de Oparin como del alumno de Prigogine, era haber sido alumno de Oparin y alumno de Prigogine. Claro, habían llegado a una zona de confort en la que no importa seguir haciendo universidad, no importa seguir generando conocimiento, lo que importa es mostrar la credencial de, oye, mira, yo estuve con tal y cual, y siempre hay que presentarnos con eso, porque eso es en última instancia lo que te genera una especie pues eso, de comodidad, ¿no? De comodidad. Y en última instancia esto, pues ni siquiera apela a los propios méritos, sino que parece que el único mérito, como dije, es básicamente haberle cargado los libros al profesor. Esta es nuevamente, estoy tratando de mostrar los vicios de la academia actual, real, no de cómo se nos enseña como que fuera el mejor de los mundos posibles, ¿no? La academia real es esta y insisto en que vosotros estéis ahí para cambiarla. Porque además, ojo, si no la cambiáis, de los miles de egresados que tiene una universidad, y pensé, por ejemplo, especialmente en los de egresados de filosofía, son bastantes, la diferencia entre los egresados y aquellos que pueden conseguir un trabajo académico es gigantesca. Por lo tanto, la competencia entre vosotros es desencarnada. O sea que os mutiláis entre todos a fin de que solo 2 ganen y los otros cientos pierdan, o los organizáis todos juntos y hacéis las cosas de otro modo. Ya vosotros lo decidiréis. Yo estoy diciendo aquí lo que creo que es pertinente. Esto trae otro de los vicios, trae esto que son las malas prácticas por parte de los jefes de departamento o los jefes de investigación, en última instancia las malas prácticas de aquellos que ostentan el poder académico, ya sea los directivos, insisto, los jefes de departamento, etcétera. Malas prácticas que pueden ir, pues, desde de lo que acabo yo de decir, las mafias, las redes clientelares, los nepotismos, etcétera, poner a su familiar o poner a su amigo, poner a su alumno que estuvo todo el rato con él, a dedo, etcétera, que pueden ir desde eso hasta pasar, por ejemplo, por el acoso estudiantil, la presión estudiantil, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, y yo ahora mismo pienso en alguno que sé que me está viendo, cuántos de nosotros no han tenido problemas en vuestra titulación, ya sea de licenciatura, máster o lo que se quiera, porque simplemente uno disentía con uno de los encargados, jefes de turno, y puso el pie hasta retrasarte mucho tiempo, ¿no? Cuando puedes titularte, porque a veces ni siquiera eso, te cortan el grifo y se acabó, ¿no? Entonces, esta clase de abusos, ¿no? Que se pueden dar, insisto, como acoso, como mafia, etcétera, hasta, como digo, incluso abusos sexuales, ¿no? Abusos sexuales que, claro, donde hay ostentación de poder, pues regularmente también hay abuso de poder, ¿no? Abuso de poder es un oxímoron, todo uso del poder es un abuso, pero bueno, es otra cosa. Donde hay uso del poder, generalmente también hay una coerción de tipo sexual eventualmente, ¿no? Y eso, por ejemplo, el padre de la teoría de la dependencia, sociólogo, ahora mismo está acusado de eso, pero ese uno entre muchos, incluso en las redes sociales, en Facebook y esto, existen grupos para funar a los profesores, yo pienso ahora especialmente en los de la UNAM, pero estoy hablando con vosotros, para los profesores que han sido acusados de esto, ¿no? Entonces, hay malas prácticas que están ahí, no latentes, sino patentes precisamente por el uso, el que haya poder al interior de la academia.
Y esto trae otro vicio, o más bien nos lleva a remarcar otro vicio, que es precisamente el de la jerarquización académica, ¿no? Esta idea de la jerarquización, como decía, viene desde el siglo XIII y máxime en el siglo XVIII con esto que yo decía del modelo Humboldt. O sea, la universidad, si por algo se caracteriza, es por no ser una institución democrática. O sea, por mucho que se quiera vender de que eventualmente hay consejos estudiantiles y tal, las decisiones se toman desde arriba, Y por tanto, hay una jerarquización marcadísima, ¿no? Entre el estudiante, que no va a estar a la altura del doctor, y el doctor, bueno, que está simplemente de pasada, no está a la altura del catedrático, que ya es un tal, ¿no? Y esto, pues, nuevamente genera un montón de problemas. Entre ellos, entre muchos de los que acabo de decir, pues está, por ejemplo, la idolatría, ¿no? La idolatría al jerarca, ¿no? Ahora, lejos de ser una figura que haya que criticar y decir, ¿por qué este tío está ostentando su poder contra mí o contra la comunidad estudiantil o con quien sea? Lo que hace es idolatrarle, generar una idolatría. Y entonces, quiero ser como él, y entonces no está fuera de lo común que en los pasillos de las universidades vaya el catedrático de turno o el profesor de turno, la vaca sagrada, como se dice en México, con un séquito de fans detrás, un séquito de alumnos que le van sosteniendo los libros, casi que le sostienen la túnica y le dan uvas en la boca para que eventualmente, cuando por fin se muera el Nosferatu, a ver si él le deja a alguno de ese séquito, le deja su puesto académico, ¿no? O por último lo hace adjunto y esta clase de cosas. Esto pues genera nuevamente una idolatría que, lejos de hacernos fijarnos, atender a los contenidos de esa persona, los contenidos, quiero decir, intelectuales, de conocimiento que esa persona esté generando, si los está generando, lo que hace es distraernos con su personalidad, con ese culto al ego, ¿no? A ese ego, como yo decía hace un rato con el modelo Humboldt, a ese ego cogitans que va por ahí pensando desde su Wissenschaft especulativa, de su ciencia especulativa, ¿no? El desarrollo de todo lo real, ¿no? Y esto pues es bastante peligroso porque naturalmente trae todos los problemas que acabo de decir, malas prácticas, zonas de confort, etc. Uno de los penúltimos vicios que quiero señalar es el de la academia actual, la academia efectiva, real, la academia normal u ordinaria, regular, como a veces digo, es el de la nula movilidad, precisamente. No hay una nula movilidad de plazas disponibles, ¿no? Es decir, una vez que están ya instalados los profesores, el claustro, tal, no se van a mover de ahí a menos que uno se muera. E insisto, eso liberará un puesto de trabajo para los cientos que están en el paro o en el desempleo intelectual, ¿no? Entonces, la nula movilidad de plazas disponibles, que además trae otros vicios, como por ejemplo, el maquillaje a las becas, nuevamente a los sponsors, a los financiamientos, a los posgrados, ¿no? ¿Cuántos no conocéis vosotros? Incluso quizás vosotros hayáis estado obligados a eso. Como no tengo empleo, porque no hay movilidad académica, como no tengo empleo, me meto a un posgrado. Y claro, como en México los posgrados prácticamente todos, o bueno, en la práctica muchos están pagados por CONACYT o por la oficina de turno, pues bueno, es una salida laboral, ¿no? Aparentemente laboral, para conseguir ingresos mientras encuentro, si es que encuentro otra cosa. Ojo, por cierto, que sepáis que eso de que los posgrados te paguen por estudiar, eso se da en Latinoamérica. Yo especialmente conozco el caso de México y de Chile, donde se da. En Europa no es así. Ahora hablaremos del caso europeo especialmente, porque también una de mis fines en esta charla es desmistificar para vosotros, público latinoamericano, especialmente mexicano, desmistificar la idea de que en Europa la academia es mucho mejor y quien está en Europa es mejor y que quien se doctoró en Europa es mucho mejor y que eso es falso. Yo no digo que la academia latinoamericana o en general sea buena y la europea sea mala. Lo que digo es que si la latinoamericana es mala, la de Europa también, ¿vale? Es decir, que dejemos ahí de desmistificar. Ahora lo veremos un poquito más, ¿no? Pero me quedaba con lo de la movilidad y por tanto lo de buscar posgrados y esto. El non plus ultra de esto, lo mayor a lo que ejemplifica esto es precisamente el postdoctorado. Sabéis que el máximo grado que da una universidad es el de doctor, no existe el grado de postdoctor, eso no es un grado. El postdoctorado es un contrato que hace un investigador doctoral, o sea, un investigador que ya es doctor,
con una universidad. Y uno puede decir, hombre, qué guay, sí, qué bien, sí, pero no, ojo, nuevamente, es el maquillaje para el desempleo. Como no hay empleo para el que sea doctorado, se le ofrece un contrato temporal que ni siquiera alcanza a ser un contrato temporal. Un contrato normal, un contrato indefinido es lo mejor porque da estabilidad académica, da estabilidad laboral y tal. El contrato temporal, en cambio, simplemente te dura un cierto tipo de años y por tanto tiene menos derechos que el contrato indefinido. Bueno, pues el contrato postdoctoral es una especie de contrato temporal, es decir, tiene aún menos derechos que el contrato temporal. Así que cuidado con eso de decir, oh, hombre, ¿cuántos postdocs tienes? Sí, lo que ocurre es que no tienes trabajo, es decir, no tienes estabilidad laboral. Y por tanto eso implica que va a tenerse que mudar del país cada 2 años, y cambiar de país, y por tanto que no va a poder tener una familia, no va a poderse arraigar a nadie, no va a poder tener tejido social, etcétera. O sea, trae muchos problemas, la academia actual trae problemas extraacadémicos que hay menester ver. Como penúltima cosa que quería decir sobre estos vicios está el de la precariedad laboral, precisamente, que tiene que ver con lo anterior. Todos tienen que ver, como estáis viendo, ¿no? Especialmente en humanidades se nos dice que hagamos las cosas por amor al arte, ¿no? Es decir, claro, nadie se mete a filosofía pues porque se fuera a ser rico, sino que más bien lo hace por amor al arte, porque ama la filosofía. Eso es verdad. Pero una cosa es que yo haga las cosas por amor al arte, y otra cosa es que el jefe de turno, el capitalista de turno, el empresario de turno me diga que ya que tú amas el arte, ya que tú haces las cosas por amor al arte, pues hazlo sin paga. Claro, porque es por amor al arte. Por ejemplo, no sé si los que me estáis escuchando, pero les hayan pedido arbitrar artículos, ¿no? Eso generalmente pues ya es cuando eres doctor y tal. Me han pedido muchas veces. Al principio lo hacía, ahora no lo hago en absoluto. Porque arbitrar artículo es un trabajo además altamente cualificado, porque no cualquiera más puede ser un juez a la par de quien escribe algo, y sin embargo no se paga. Tiene que ser pro bono, por amor al arte. ¿Y ese trabajo? ¿Quién está pagando ese trabajo? Y sin embargo la revista sí que reditúa eso, porque eso le suma puntos para los índices de impacto, para la indexación Web of Science, para no sé qué. Y esas universidades, esas revistas, cuando están en esos índices, como suelen ser universidades públicas, suelen recibir dinero del Estado, es decir, dinero público de nuestros impuestos, para que sigan ahí. ¿Y ese dinero dónde se está yendo si no a sus trabajadores, como el árbitro, entre otros, ¿no? También diseñadores web, diseñadores editoriales, etcétera. En fin, como último a este respecto, decir que claro, muchos de estos problemas pudiera parecer, a veces, o a mi parecer no es legítimo decir, bueno, pero todos estos, o sea, la academia actual tiene problemas, por ejemplo, porque se nos está cortando el grifo, ¿no? Hace no mucho, en México se discutía que se estaba cortando los recursos de CONACYT y que por tanto estaban despidiendo a muchos investigadores, qué sé yo, se les habían quitado las becas, tal, etcétera. Eso es un problema, claro que sí, definitivamente. Ese problema, o sea, el que se corte el grifo, el dinero, es el responsable de todos estos problemas que yo estoy aquí añadiendo. Es decir, vale preguntarlo de otra manera. Cuando CONACYT estaba pagando más o a más gente que ahora, ¿carecíamos de estos problemas? Claro que no. Entonces, una cosa son los problemas que surgen por la falta de fondo, de dinero y tal, y otra cosa es los problemas que surgen por el tipo de academia que tenemos, que son todos estos. Así que cuidado con a quién le echamos la culpa de todo esto. ¿Quién es responsable, más que culpa? ¿Quién es responsable de todo esto? El último vicio que quiero decir a este respecto es que en última instancia las universidades contemporáneas, ya también en Latinoamérica, aunque de alguna forma disfrazadamente, porque todavía está rigiendo en ellas el modelo Humboldt, pero especialmente las universidades europeas y yanquis, estadounidenses, con aquel modelo que se inventaron los estadounidenses del Business School, ¿no? Ya no eran Research University, sino Business University, ¿no? O Teaching University, etcétera. Y que en Europa pasó a llamarse el Plan de Bolonia, porque se unieron en Bolonia hace unos cuantos años los diferentes miembros de la Comunidad Europea y dijeron, vale, uniformamos nuestros planes a fin de que haya movilidad académica, pero que en última instancia lo que buscaba eso, y eso está escrito, lo que buscaba era hacer que los contenidos universitarios, las carreras, etcétera, estuviesen en función de la demanda del mercado. Este es otro problema muy fuerte. La universidad ha dejado de ser esa aparente y no más que aparente resguardo, búnker de la vida del intelecto, como se quiere decir, y es una fábrica de empleados, ni siquiera trabajadores, sino de empleados
sumisos y precarizados. Claro. El modelo de Bolonia, que eventualmente llegará a Latinoamérica, si vosotros jóvenes no ponéis un alto, es un modelo en el que ha habido un recorte de los contenidos de las carreras y, por tanto, un estudiante de licenciatura en Europa estudia menos contenidos e incluso menos tiempo que un licenciado en Latinoamérica. Esto tienen que saberlo, ¿eh? De hecho, en Europa ya no hay licenciaturas, salvo alguna que otra universidad que ha dicho que no se añade al Plan de Bolonia y no sé qué, pero no hay licenciaturas. Lo que hay son grados. Y el grado no es lo mismo que una licenciatura. De hecho, los europeos más mayores que tenían licenciaturas se las convalidan como un grado más un magíster, claro. Y esto aquí responde nuevamente a la mercantilización, porque resulta que con el grado, que no es una licenciatura, se eliminaron las licenciaturas, con el grado no es suficiente para básicamente nada. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Un máster o varios máster, claro, máster. Cuando mandéis vuestras postulaciones a universidades europeas a másteres, generalmente os van a aceptar. ¿Por qué? Porque los másteres, a diferencia de los grados, se cobran. Y la mayoría de ellos se cobran bastante bien. O por lo menos los que tienen salida laboral, se cobran bastante bien. Un psicólogo, por ejemplo, no puede ejercer habiendo terminado el grado. Tiene que hacer un máster habilitante de psicólogo, etcétera. Y el profesor lo mismo. ¿Y qué ocurre? Porque esto es mercantilización. En última instancia es privatización de la universidad pública. Porque lo que sigue siendo público es el grado, pero es el que no vale para nada, para encontrar trabajo y tal. El máster, que también puede ofrecer una universidad pública o privada, ese sí hay que pagarlo, ¿no? Ojo, también en paréntesis, público y gratuito no es lo mismo. También es verdad que en México se suele pensar eso porque las universidades, especialmente la UNAM o la UACM o tal, lo que paga para una universidad pública es simbólico, céntimos, hasta donde yo me quedé, o pesos, unos cuantos pesos, tal, etcétera. Pero no es lo mismo. Público quiere decir propiedad del Estado, por tanto hay que pagar. Lo que pasa es que se paga menos que en una pública, que en una privada, eso sí, ¿vale? Pero ya lo digo, en los másteres hay que pagar más. Este es el punto, ¿no? En fin, contra todos estos problemas, contra todos estos vicios, hay que generar la otra academia, había que hacerlo de otro modo. Eso que os contaba yo hace un rato de Steve Ignorant escuchando The Clash diciendo, sí, hay que hacerlo de otro modo, do it yourself. Pues eso mismo ocurre, creo yo, con los espacios universitarios de la otra academia. Y yo creo que esos espacios tienen que responder al menos a 4 puntos, que son a los que quiere responder Filosofía Fundamental, una academia, un espacio académico universitario autogestionado, ¿no? Se pueden revisar en la página web de filosofiafundamental.com, en el apartado de qué es filosofía fundamental, etcétera. Pero yo os mencionaré brevemente aquí estos 4 puntos que creo que son necesarios para contraatacar estos problemas que están aquí, ¿no? Primero, el primero de ellos habría que decir que es el principio de oposición. Oposición al statu quo, precisamente, a este statu quo que es el que acabo de describir. No podemos estar de acuerdo con esto. El único que puede estar de acuerdo con esto y buscar justificación de alguna manera para explicar que esto de alguna forma es connatural a la academia es alguien que ya esté mamando de la academia actual y que por tanto no le convenga perder su zona de privilegio. Claro que sí. Pero creo que si todos los que estáis escuchando sois ahora estudiantes, no estáis en esa zona de privilegio y por tanto creo que tenemos de alguna forma que optar por este principio de oposición. Segundo, un principio de horizontalidad, ¿vale? Como acabo de decir, la academia es una de las instituciones más jerarquizadas que hay, más verticales. El de arriba decide todo y el estudiante es el que menos poder tiene. Claro, por eso se generan luego consejos estudiantiles, huelgas estudiantiles, lo que se quiera, porque tendrá que utilizar estrategias sindicales para que en su momento fueron sindicales para contraatacar a los de arriba. Habrá que hacerlo de otro modo. Yo no sé si esas especialmente, pero habrá que hacerlo de otro modo. Horizontalizar. Y especialmente horizontalizar no solamente la gestión de la universidad, sino también y sobre todo horizontalizar el conocimiento, los productos cognitivos de esos espacios universitarios. Lo cual no se trata de vulgarizar el conocimiento. Ahora todo mundo, afuera, muerte a los doctorados, y entonces ahora ya todo mundo es doctor. No estoy diciendo eso. Hay que estudiar, y hay que estudiar un montón. Hay que leer hasta quedarse calvos y con chepa o joroba, como dicen allá, hasta quedarse como yo. Hay que leer, quedarse así. Bueno, habrá que hacerlo, sí, pero no, insisto, no con ese fin de ser más que el otro, de segregar, de ser el catedrático, ni mucho menos, ¿no? Tampoco, insisto, rebajar para vulgarizar, ¿no? Lo que se trata con la horizontalidad es demostrar el profundo carácter social de la producción del conocimiento.
Por tanto, no es democratizar el conocimiento, ahora esa palabra tan famosa que no significa ya nada, ¿no? Esa tan constante que no significa ya nada, sino es socializarlo. Es decir, es mostrar que el conocimiento es un producto social y que, por tanto, los medios para producir ese conocimiento social deben ser gestionados por los propios productores. ¿Ves? Tercer punto que creo que es necesario en esta otra academia, la libertad. Esto es irrenunciable. La libertad, especialmente posibilitar, ayudar, si se quiere, no sé cómo posibilitar el libre pensamiento, la libre creatividad. Porque de la libre creatividad va a venir precisamente cómo nos los vamos a ingeniar para horizontalizar el conocimiento, cómo lo vamos a ingeniar para, aún oponiéndonos, sin embargo, ser académicamente respetables, etcétera, ¿no? Así que volvamos a caer en esa idea de que es respetable no por el índice, no porque un tercero te dice, que te certifica que usted tiene un índice de impacto tal, ¿no? Sino porque conocen mis trabajos y entonces dicen, ese tío o esa escuela, ese grupo de gente es respetable, ¿no? Libertad, pues libertad precisamente para ser creativos. Y especialmente en filosofía es algo que no se suele promocionar. Se nos enseña en filosofía que hay que repetir lo que dijo el maestro del maestro del maestro y por tanto hacer una tesis en lo que dijo fulanito de tal que comentando a menganito de cual. No se trata de renunciar a ellos, se trata de estudiarlos, pero para ver más que ellos, no para ver como ellos, porque si no entonces ya nos hicieron la tarea, ¿no? Ver más que ellos. Esto solamente se da en un ambiente de libertad. Y el cuarto punto, que creo yo que es necesario en todo esto, es el tema de la autogestión. Todo esto, la horizontalidad, los conocimientos, la libertad, etcétera, tiene que ser gestionada, procurada, cuidada por los usuarios de los espacios universitarios, ¿no? No haciéndolos de alguna forma invalidando a esos usuarios, ni tampoco que nosotros como usuarios deleguemos nuestra responsabilidad. No, que eso lo decida el profesor, no, que eso lo decida el jefe del departamento, no, que eso lo decida el comité. No deleguemos nuestra responsabilidad, metámonos en la resolución efectiva de los problemas universitarios, ¿no? Involucremos a todos los usuarios de los espacios académicos, no necesariamente geométricamente delimitados, ¿no? A todos los usuarios de la academia tendrían que estar metidos en esto. En fin, esto de alguna forma, esta otra academia, como decía yo al principio, trata de personalizarse, insisto, no necesariamente así, habrá otros intentos, pero uno de esos intentos es justamente este Centro Autónomo de Investigación y Docencia, que es Filosofía Fundamental y que hemos fundado desde abril de 2021, o sea, ya tiene poco más de 3 años que un grupo de gentes cansados precisamente de todo lo que yo acabo de citar, teníamos que organizarlos para hacerlo de otro modo. Por tanto, es un espacio abierto tanto para especialistas como para los no especialistas, para todo público en general, con una actitud humana, fresca, ¿no? Etcétera, y que no pone a que se nos escuche a los doctores y que los demás tengan una posición pasiva ante ello, sino más bien que involucre, como digo, a todos los trabajadores del intelecto. Javier me presentaba hace un principio como obrero del intelecto. Claro que sí, hay que reivindicar que obramos al respecto, que elaboramos, que construimos, lejos de decir, no, yo las manos del intelecto no me las mojo porque soy una razón pura, un ego coitas. Eso no es el caso, ¿no? En fin, había que hacer las cosas de otro modo. Permitidme antes de terminar, antes de concluir, leer un apartadito de un librito de Carlos Taibo, que por cierto es profesor emérito jubilado de la Autónoma de Madrid, Carlos Taibo Arias, que dice lo siguiente aquí, ¿no? Lejos de cualquier horizonte autogestionario, la enseñanza pública, es decir, estatal, y yo añadiría además, y cuanto más la privada también, ¿no? Lejos de cualquier horizonte autogestionario, la enseñanza pública y privada ha impulsado a menudo el acatamiento de la autoridad, la obediencia, la competición descarnada, el individualismo, la primacía de los valores de las clases altas, ya decía yo lo del modelo Humboldt, y la sumisión ante el orden dominante. Definitivamente hay que pensar otros modelos. Yo no digo que estén ya hechos o que yo tenga la solución, digo que para eso estamos, para pensarlos. Hay que trabajar por ellos, hay que elaborarlos. Y quiero concluir precisamente con esta idea de que hay que hacerlos, porque fijaos, sois vosotros, estoy pensando que hablo para jóvenes, para estudiantes, sois vosotros los jóvenes quienes pueden precisamente hacer esta otra academia, ¿no? Los adultos, por así llamarles, no
Ojalá que sí, pero no creo que la vayan a hacer, porque o bien están ya acomodados en la academia regular, o bien están acostumbrados a la academia regular. Y en cualquier caso, son partícipes de ella, o sea, en cualquier caso, prefieren que esté así. Los acomodados, obviamente, porque están acomodados, y los acostumbrados, porque más vale viejo, malo conocido que nuevo por conocer, o como se diga el refrán este, ¿no? Sois vosotros, los jóvenes, los que no tenéis que someteros precisamente a la academia que ya hay, porque vais a pasar por todo esto si os sometéis a todo esto, ¿no? ¿Y por qué no tenéis que someteros a esta academia que ya hay? Porque creo yo que en esa academia no hay futuro. Hay que desmentirnos, hay que quitarnos la ilusión de que, hombres, no, si yo me voy a Europa, volveré aplaudido por todos, o en Estados Unidos, y me voy a ir al MIT y tal. Yo he trabajado para muchas universidades, o con muchas, colaboro con muchas, no diré cuáles, cualquiera, todo mi perfil está en la web, y ya os digo que no encuentro mejorías geográficas, porque geográficamente y por lo tanto con modelos de administración pública y de gestión cultural lo que hay es más dinero, pero no especialmente más conocimiento, otras formas de hacer las cosas. Y este es el punto, no hay futuro en la academia regular. Por tanto, creo yo que no tenéis que someteros a ellas. Y especialmente, además de vosotros como estudiantes latinoamericanos, tenéis todavía de alguna forma, entre comillas, más obligación, pero también más ímpetu para poder hacerlo. Porque yo os sugiero, insisto, porque vosotros sois los que llevaréis la academia mañana, yo os sugiero que no importéis ya, no importen ustedes modelos europeos o yanquis o los que sean, sino que estéis trabajando en generar modelos propios de educación, modelos propios para la educación que vuestros o nuestros países requieren. Esto es, no importar los que ya están, como digo, se ha importado el modelo Humboldt, y miren si no, las vacas sagradas, toda esta clase de cosas. Ahora estáis seguro, estás a un paso de importar lo del plan de Bolonia, y entonces se van a quitar la licenciatura, se van a reducir los grados, etcétera, y con tal de servir al mercado. No importéis más ya lo que se está haciendo aquí, no es mejor. Esto es la gran moraleja. Más bien procuraros hacer los modelos propios. No sé cuáles ni cómo, pero para eso vosotros estáis estudiando y trabajando. Sé que, por ejemplo, Enrique Dussel ha intentado hacer cosas, sé que, por ejemplo, Paulo Freire intentó en su momento hacer cosas, etcétera. Yo no digo que esas sean las vías, lo que digo es que se han intentado, que no estáis solos, ¿no? Es lo que quiero decir, ¿no? A generar, pues, el modelo propio. Y especialmente, además, en el ámbito filosófico. Porque yo, que he dado muchas clases de muchos temas, lo he dicho también muchas veces, creo que el filósofo, más que el filósofo, porque ya no hay filosofía de autor, tiene que ser un grupo, un equipo de filósofos, pero creo que la filosofía que va a estar a la altura de las exigencias de nuestro tiempo, de nuestros problemas reales del siglo XXI, y además que esté contra todos estos vicios que yo he dicho, solamente se va a dar en o desde el sur global, esta categoría geográfica política que es el sur global. No especialmente que viva en el sur global, pero sí por lo menos que tenga en su manera de pensar y en los contenidos de lo que piensa, tenga muy presente al sur global. ¿Por qué? Porque desde lo que se llama, también otra categoría, la opuesta a esta, lo que se llama el norte opulento, los países del norte, el norte opulento, a mi parecer, puede estar equivocado, pero a mi parecer, no se va a dar la filosofía ni los espacios académicos propicios para la filosofía que requiere el siglo XXI. ¿Por qué? Porque desde el confort y la opulencia no puede surgir creatividad. Contra lo que se creyó durante mucho tiempo con una idea que se arraigaba en Aristóteles, aunque especialmente en Aristóteles podríamos debatir si significaba eso, pero contra una idea que después pululó por la filosofía de que barriga llena, cerebro apto, ¿no? Que decía solamente satisfaciendo las necesidades primarias podríamos dedicarnos a las intelectuales, eso es absolutamente falso. Y además es una primum vivere deinde filosofari, se dice, ¿no? Yo creo que es una magnífica forma de faltar al respeto a quienes justamente somos trabajadores del intelecto. Porque aún con la barriga vacía, o digamos, especialmente por la barriga vacía, y no es romantizar la pobreza, ni mucho menos, es señalar un estado de cosas de hecho, es cuando surge la necesidad de recrearse.
de ser creativos, y ahí se levanta precisamente la libertad, es ahí donde surge la creatividad. Por tanto, yo creo que estos ambientes filosóficos, los ambientes universitarios, y especialmente los filosóficos, solamente se pueden dar desde el sur global, desde ese locus epistemológico, si se quiere, ¿no? Y con esto termino, claro. Hay que tratar, pues, o esta creatividad de alguna forma surgirá, insisto ahí, porque solamente surge en el enfrentamiento entre problemas reales, es decir, en la medida en que uno trata con problemas y en la búsqueda de la resolución de esos problemas es cuando surge pues el pensamiento libre y por tanto el filosófico. Por eso, como digo, creo que desde la opulencia no va a surgir los nuevos filósofos desde ciertos lugares geográficos, políticos, si se quiere, ¿no? Quien está acomodado de alguna forma, pues eso, no va a surgir de él el nuevo pensamiento, porque ya está en esa zona de confort. Lo mismo quien está acostumbrado. El que ya está acomodado ya tiene lo que necesita, no tiene por qué generar filosofía. El que ya está acostumbrado, aunque lo necesita, no alcanza a ver por dónde va a ir la filosofía o dónde debería ir porque está acostumbrado precisamente. Por lo tanto, como acabo de decir, y esto es con lo que quiero terminar, sois vosotros los jóvenes y especialmente los latinoamericanos o en general los del sur global, quienes pueden hacer esto de otro modo, como empezaba yo con lo de Cras y con lo de Foucault. Podemos hacer esto de otro modo, ¿no? Insisto, no hay futuro, no tenéis futuro. Por lo tanto, tenéis que hacerlo vosotros, construirlo vosotros, elaborarlo. Ahí está la parte de ser un obrero del intelecto. Concluyo recordando que cuando hace muchos años Salvador Allende, expresidente de Chile, fue a la UNAM, allí en México, y concluyo precisamente porque estoy hablando con ustedes, dio un discurso y terminó diciendo que, o dijo por ahí, que ser joven y no ser revolucionario era una contradicción hasta biológica, decía él. Bueno, parafraseando a Allende, yo diría a este respecto de lo que yo acabo de hablar, que ser joven y no ser revolucionario en la universidad es una contradicción universitaria precisamente. Y que lo que hay que hacer es precisamente tratar de desarticular esa atrofia en la que se encuentra la actual universidad, la actual academia, como reinventándonos. Y esa es vuestra labor, y esa es la razón de ser de la otra academia. Así que muchas gracias, es lo que yo tenía que deciros, y perdonad si me he extendido, pero yo estoy abierto ahora a todas las preguntas que tengan. Muchas gracias, Carlos. No sé si por ahí me escuches. Creo que la charla fue impactante en su principio y hasta el final fue impactante. Yo creo que no solamente a mí, sino a todas las personas que vieron o verán esta charla, les caerá familiar y mucho parecido, incluso hasta un balde de agua fría, ¿no? A las personas de lo que dices que se vive pues en la academia. Te quiero agradecer por la charla. Yo quería desde hace mucho escuchar esto. Yo te conozco personalmente. Yo quería escuchar esto desde años pasados. Se te invitó al evento, lamentablemente por gestiones estructurales de comunicación ya no se pudo hacer híbrido el encuentro, pero bueno, espero que este año se pueda hacer algo para que más personas te puedan escuchar dentro del ámbito de la universidad, pero ya después platicaremos eso. Sobre los comentarios de Facebook, estuvo aquí presente mucho, Filosofía Fundamental estuvo muy presente aquí, estuvo Lupe Llanes, te saludó, buenas tardes, Gerardo Trujillo Cañellas también, Lucas Cañoles y José Quesada Fox, Fernando Rivera. También José Quesada Fox hizo ahí un chascarrillo diciendo que si uno filosofa o por leer filosofía se le cae el pelo, y te mandó saludos. También Lupes Llanes, también que tengo el placer de conocer, al menos vía internet, dice: felicidades, Carlos, por esta excelente iniciativa que es Filosofía Fundamental, y te hace una pregunta. ¿Dirías que en los cimientos de lo que denominas otra academia se encuentra una forma de estructurar inspirada en principios anarquistas de gestión? Te escuchamos. Muchas gracias. Gracias a los que mandan saludos, a todos los que has mencionado, les conozco, así que les agradezco por estar presentes.
y bueno, por estar ahí como siempre, ¿no? También especialmente a Lupe que ha hecho la pregunta. Decir antes de responder brevemente también, que no lo dije al principio y quería decirlo, que yo en lo académico, si se quiere, en lo intelectual o como se quiere decir, yo no me dedico especialmente a la filosofía política, ¿vale? Es decir, yo no, por el talante de mi charla, pues igual alguien dice, claro, este se dedica a esto y por eso dice tal cosa. No, yo no hago, de hecho no tengo ningún escrito al respecto. Lo más parecido es uno sobre reología socialmente comprometida y no es especialmente de filosofía política. Yo a lo que me dedico es a la metafísica. Yo lo que hago es investigar la estructura de la realidad. Y además, si me apuras, si la academia regular me pregunta, pero ¿qué metafísica? Pues yo diría metafísica, la que hoy se llama científicamente informada, o sea, metafísica de la ciencia, básicamente hago yo. En realidad hago algo más que eso, porque no es esa cosa que se encasilla en la metafísica de la ciencia, es algo más general y a mi parecer también más profundo, más radical y tal, ¿no? Pero quería aclararlo para que no se crea que como yo me dedico a leer a, pues no sé, a Marx o a Engels o a quien sea, pues entonces tengo que decir esto. No, no, no. Yo me dedico a leer otras cosas, yo me dedico a leer la noción de campo en física, de nicho ecológico, biología, qué sé qué yo. Pero ello no obsta, o más bien, por el tipo de metafísica que hago, que es una metafísica y que hago junto con mi equipo y que hacemos juntos además, que es una metafísica de la realidad del rea de las res, de las cosas, eso que llamamos reología, es que no podemos hablar de la realidad al margen de las cosas reales. Por tanto, no podemos suponer que la filosofía se hace en una especie de topos noetos, ¿no? En una especie de lugar ideal, independiente de las condiciones materiales, económicas, físicas, etcétera, de la gente. Claro que no. Si queremos filosofar, tenemos que crear los espacios para filosofar. Y si queremos además que se filosofe de otra manera, porque la filosofía actual no da de sí para los tiempos, entonces tenemos que ya preconstruir aquellos espacios en los que creemos que sí va a dar de sí. Y esta es la razón de ser, pues, de generar filosofía fundamental, entre otras. Aclarado eso, y que tiene que ver con la pregunta de Guadalupe Llanes, de la doctora Llanes, como les gusta a la Academia Regular, de si la nueva academia tendría que estar basada sobre principios anarquistas de gestión. A ver, la respuesta rápida sería un sí. La respuesta más compleja es, vamos por partes, ¿no? Primero, decir, pues eso, ¿qué se entendería por principios anarquistas de gestión? Hoy en día, tristemente, está muy de moda la palabra libertario o anarcocapitalista por personajillos de la política mundial que se apropian de palabras y las tergiversan cuando tienen en castellano, quiero decir, una semántica que es radicalmente opuesta a lo que se quiere decir. Por lo tanto, y para no meterme por ahí, simplemente decir, si por una gestión anarquista de la universidad o los espacios intelectuales, o como se quieran decir por el momento, implica una liberalidad, en el sentido de Hayek y esta gente, una liberalidad respecto del Estado, por ejemplo, y tal, la respuesta es no, cuidado, porque así se nos cuelan muchas instituciones que van de progresistas, de liberales, etcétera, y que en última instancia están financiadas por los grupos más reaccionarios que puede haber. Así que, cuidadito. No sé si es a lo que se refiere mi amiga Lupe Llanes, pero lo dejo en claro para los que nos puedan escuchar. Sin embargo, si por otra parte una gestión anarquista de estos espacios intelectuales, académicos, universitarios, significa lugares donde la gestión está horizontalizada, o sea, está diversificada en todos, donde los puestos, entre comillas, de mando son rotativos y además se exige, por lo tanto, como todos vamos a pasar por ahí, se exige que todos estemos aptos para poder guiar proyectos de investigación, y entonces, es decir, que no deleguemos simplemente ya lo hará otro, sino que estés que requiera el esfuerzo de que tú también eventualmente pasarás por ese puesto de mayor responsabilidad y por tanto tendrás que estar mejor preparado y prepararte constantemente, etcétera. Si además dentro de esos principios está precisamente el del apoyo mutuo, es decir, que no el de la competencia, educación por competencias, creo que está muy de moda, no el de la competencia en sea cual sea el sentido que se le dé a esa palabra, sino en el del apoyo mutuo, como un factor de evolución, como decía Kropotkin, ¿no? Si además está basado en la libertad de todos los involucrados y por tanto del individuo, al mismo tiempo que responde o está vertido a los demás en tanto que individuo social, etcétera, entonces sí.
Yo estoy completamente convencido de que eso tiene que ser así. No digo que ya se esté dando, o no especialmente en todas las universidades, pero hay proyectos, no solamente filosofía fundamental, del cual, bueno, estoy aquí llevando un poco agua de mi molino, pero piensen, por ejemplo, en las universidades populares. De hecho, la UASM, que ojo, esa es estatal y tal, ¿no? Pero la UASM tiene de alguna forma, por lo menos teóricamente, los principios de una universidad popular. Que luego ya se preste y que haya precisamente heredado las malas prácticas, eso es porque los usuarios, en vez de haber sido críticos respecto de lo que se venía, lo que hicieron fue simplemente transportar el modelo con otro nombre, pero es el mismo. Pero piensa, por ejemplo, en lo que ha hecho el Lupe u otros, piensa en lo que ha hecho, por ejemplo, Michel Onfray, este filósofo francés, que ha renunciado precisamente a sus posiciones académicas y lo que ha hecho ha sido fundar universidades populares en Francia, etcétera. Piensa, por ejemplo, en lo que yo decía al principio, que por lo demás también lo reivindica Michel Onfray, por hay que decirlo, la idea del jardín como otro lugar como otro espacio universitario, académico, filosófico, etcétera, distinto de la academia, que es intramuros, etcétera, ¿no? Los cafés filosóficos que ya se daban en Francia, por ejemplo, también, y que desmanteló, por cierto, eso está probado, desmanteló la CIA, o sea, hay textos desclasificados de la CIA que muestran cómo mandaban agentes secretos a los cafés a que estuvieran ahí con Foucault, con Sartre y tal. Eso, meteros a la página de Filosofía Fundamental y ahí en uno de los enlaces están varios enlaces sobre eso. Es decir, hay otras formas, claro que sí. Creo que especialmente los principios anarquistas en este sentido ayudarían bastante. Yo no sé si esa es la solución, pero por lo menos generan lo que el mismo Foucault llama heterotopías, no utopías, que ya eventualmente construiremos un futuro, no, es decir, espacios ya reales, ya de hecho, cuya lógica, cuya dinámica es otra, y en la cual se desestructura precisamente la lógica del poder, la lógica de la retribución, etcétera, ¿no? Yo creo que se desestructura, por ejemplo, la lógica o la economía de la retribución en favor de una economía del don, ¿no? En la que todos ganamos, no en la medida en que recibimos, en la medida en que damos. Porque si todos damos y damos, entonces a todos nos toca. Al revés de lo que se nos enseña. Usted tiene que esperar, usted tiene que recibir. Entonces ahí ya no toca a todos. Ahí ya no solamente reciben los que reciben. Pero si todos damos, todos, no solo uno, claro. Si todos damos, a todos nos toca. Entonces, claro, yo creo que por ahí se puede refundar. Y hay muchos, además, otros ejemplos simplemente por decir que ya existen, que no es una cosa esta que me invento yo, o que no, ya están y que lo que hay que hacer es retomar para contraatacar todos estos vicios que yo he dicho. Piensa, por ejemplo, Lupe, en las escuelas racionalistas de los libertarios del inicio del siglo XX que se daban en España, precisamente. Ferrer y Guardia, por ejemplo, es uno de los padres de la pedagogía libertaria, que generaban ateneos, enseñaban a leer a los obreros cuando el obrero no sabía ni atarse los zapatos, etcétera. Entonces, claro que hay muchas formas, y esas formas creo que tenemos buenos ejemplos en la historia. Otra más, por ejemplo, Montessori. No los colegios Montessori que han fagocitado desde el capital el proyecto de María Montessori, ¿no? Que era precisamente una educación libre para donde cupieran todos, etcétera, y no lo que hoy es, ¿no? O sea, hay muchas formas al respecto, y que en última instancia responden, si no quieres llamarle a esto principios anarquistas, por lo menos sí diría principios libertarios, ¿no? ¿Por qué? Haciendo la distinción simplemente en que un anarquista sería aquel que ha leído la tradición de anarquistas, Kropotkin, Bakunin, etcétera. Pero el libertario es aquel que, sin habérselos leído, sin embargo, confía y actúa según la horizontalidad, según el apoyo mutuo, según la autogestión. Y para eso no hay que leerse ni a Bakunin ni a Kropotkin ni tal. Hay que tener corazón, si quieres verlo así. Entonces, claro, la respuesta rápida es sí, con estos matices que he hecho. Muchas gracias por las respuestas. Voy a continuar leyendo lo que han puesto. Personalmente agradezco que la charla se haya venido aquí a la página. Bueno, Gerardo te da las gracias, te están escuchando. Lucas Cañoles dice que es muy inspirador, como siempre. Eso diría yo por dos, dijera la chaviza. Ya me hacía falta escuchar algo así. Y Gerardo pregunta, ¿la Teaching University termina siendo, en el fondo, business? ¿Terminan haciendo, viviendo y alimentando una razón instrumental? Evidentemente habría que matizar, es la tendencia incluso en la homogeneidad, incluso de sus lemas y publicidad. Un poquito, creo que esto me suena a crítica desde la escuela de Frankfurt. Adelante.
Sí, creo que en general también tiene que ver, hombre, no sé, yo no estoy aquí para, o no sé quién más bien para poner relaciones causales, ¿no? Y decir, si se hace esto, por lo tanto, ¿no? Se hará esto, además, ni siquiera implicaciones lógicas, ni causales, ni lógicas, nada. Lo que digo es que hay por lo menos un claro vínculo entre unas cosas y otras. Luego ya cuál sea la función que describe la trayectoria de ese sistema, esto ya que se encargue de determinar lo otro más inteligente que yo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay ciertos modelos de universidad que, insisto, cada vez son más, tienen mayor campo de acción en las diferentes universidades que hay, que tienen una idea de conocimiento, una idea de verdad y por tanto junto con eso una idea de razón específicamente, ¿no? Como yo decía casi al principio de la charla, el modelo Humboldt tiene una idea de razón, ¿no? Yo no estoy en contra del modelo Humboldt, lo que digo es que en la práctica lo que se ha convertido, ¿no? Y lo quiero destacar porque hace un año precisamente, di una conferencia muy parecida a esta, en un espacio ocupado, es decir, en lo que en México se llama un espacio invadido, ¿no? Justamente por grupos alternativos y tal, y una conferencia sobre educación libertaria. Y ahí yo hacía especial énfasis en la unidad de universidad medieval. Pero por suerte fue un medievalista de la Complutense a escucharme y me corrigió y dije, esto es verdad. Entonces tuve que ponerme a leer. Y claro, en realidad el modelo que tenemos ahora, la anquilosis que tenemos ahora, no se debe tanto, que también, pero no tanto al modelo, o sea, a que la universidad sea medieval, porque insisto, tenía cosas tan vivificantes como lo de los aplausos y esto, ¿no? Donde participaban todos. Y se debe más bien a ese modelo ilustrado que es después Humboldt sistematiza en un modelo estructural, ¿no? Y que, como digo, tiene de modelos, si se quiere, bueno, de modelo he dicho muchas veces modelo, de ejemplo a seguir, pues la idea de razón que se está teniendo en el idealismo alemán de ese momento, ¿no? Aunque sí que se está teniendo y que se va a tener en ese momento. La idea de ciencia, como dije, y de conocimiento es la de Wissenschaft, la Wissenschaft de la que habla Fichte, Schelling y esta gente, esa ciencia especulativa que de alguna forma es enciclopédica, pero que especulativa quiere decir que es contemplativa, que desarrolla teóricamente todo a partir de unas premisas puras, ¿no? Y que por tanto eso va de la mano de un modo específico de intelectual, en este caso de filósofo, que es el filósofo solitario, que es además superpotente, heroico, ¿no? Esto es romanticismo, esto es romanticismo. Recuerden cómo Hegel decía, Napoleón es la conciencia de Europa y yo soy la conciencia de Napoleón, esta clase de cosas, ¿no? Entonces, claro que se tiene que ganar un lugar en la Universidad de Berlín, que estaba recién fundada por Humboldt y esta gente, ¿no? O sea, claro que sí. Entonces, ¿qué modelo de razón se tiene ahí, por responder un poco a comentar el comentario de Gerardo? El de razón pura. Claro que es la razón pura. Y no solamente pura, una todavía más potente que la pura, porque es, según a saber de Hegel mismo, es la pura, pero realizada. ¿Cuál? La razón absoluta. Claro que sí. Y la razón absoluta, como tú acabas de decir, Javier, y ya se encontró precisamente a raíz de la Segunda Guerra Mundial, pero incluso antes, no solamente a raíz de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, con la Escuela de Frankfurt, pero ya incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, por el propio Heidegger, se encontró que la razón pura, la razón absoluta, en última instancia, tiene como consecuencia natural, como hija primigenia, si se quiere, a la razón instrumental. La razón instrumental es la razón absoluta, la razón absoluta es la razón pura. Y es más, los de Frankfurt dicen, y eso incluso viene desde los griegos y no sé qué, bueno, no sé si hasta allá, pero por lo menos sí que viene desde la modernidad, porque hay una idea de enseñoreamiento, de que nuestras facultades humanas no son humanas, son divinas, o casi divinas, son puras, son absolutas, y que por tanto tenemos un enseñoreamiento ante lo otro, ante la otredad, la naturaleza, los otros pueblos, etc. Y eso significa que lo que tenemos que hacer es servir a esos héroes de la razón, de la razón. Es que en última instancia, quien ostenta el poder en una universidad, en estos templos de la razón, como decía hace un rato, es una élite, es una vanguardia, es una élite. Todos los demás estamos a usanza, somos el instrumento, precisamente, somos instrumentos para ello. No es casual precisamente que se pida, por ejemplo, en el plan de Bolonia, insisto, de las universidades europeas, se pida
que ahora los programas universitarios tienen que estar al servicio de lo que dicte el mercado. ¿Qué requiere el mercado? Pues haga usted planes para eso. Este es el punto. Claro que es razón instrumental. Y viene de ahí, viene de ahí. No es un champiñón que de pronto brota así, pum, ya brotó de la nada, ¿no? Casi, ¿no? Porque estamos y ahora estamos sirviendo al mercado. No, la propia idea de universidad, la propia idea moderna de universidad tenía que terminar, por así decirlo, en una instrumentalización del conocimiento. Claro que sí. Eso no lo digo solo yo, insisto, está pues esto, en los de Frankfurt, en el propio Heidegger, etcétera. Muchas gracias, Carlos. Bueno, quería intervenir ahora yo. Por la parte de la educación de México, estoy hablando de la educación básica y media superior. Ya has hablado mucho de la universidad. Aquí, hace algunos años, el nuevo presidente implementó lo que es un nuevo proyecto de educación, que es la nueva escuela mexicana, la NEM, que precisamente está basada ya no en la educación por competencia, sino en la educación por proyectos de comunidad. Entonces, no sé si has tenido el tiempo de investigar sobre ello o puedes dar alguna opinión sobre esta nueva escuela mexicana. Gracias, mira, es interesante. La verdad es que no he estado retirado de eso. Supe de la polémica que hubo con esa reforma, especialmente de grupos reaccionarios, normal, ¿no? Y se metían con cosas populistas, como hoy ahora dice lenguaje inclusivo, eso no sé qué, esa clase de cosas. Pero la verdad que no estuve al pendiente de cuáles eran las cuestiones de fondo que de verdad valían la pena. Por tanto, no puedo saber si lo que ha hecho este presidente sea para bien o para mal. Yo, por otra parte, tiendo a desconfiar, quizá por mis defectos personales, ¿no? Tiendo a desconfiar de que las soluciones vengan desde arriba, es decir, que tenga que venir un presidente supuestamente de izquierdas, tal, a cambiarnos las reglas del juego para ver si así la cosa mejora. Yo creo, igual me equivoco, pero creo que cualquiera que esté en el poder solo verá para la élite del poder, o para la élite a la que sirve el poder, que no es, aunque hayas venido del pueblo, dejas de ser pueblo cuando ya ostentas el poder. Así que bueno, independientemente, no sé, entonces, por eso, simplemente digo que tendría mis dudas, o sea, que hay que andarse con cuidado. Ahora bien, dicho así teóricamente, por lo que me acabas de decir, que si en vez de competencias va a ser por modelo de proyectos comunitarios, hombre, dicho así, insisto, y aclarando que no sé a qué se refiere especialmente esas expresiones, pero por lo menos por cómo suena, me parece bien, me parece muy bien, en el sentido de que, claro, lo que creo que debe primar en la educación es, insisto, la socialización del conocimiento, el que el conocimiento no se da, como creyó estos que yo decía hace un rato, heroicamente por un individuo brillante, sino que se da por todos los trabajadores del conocimiento, por todos los trabajadores del intelecto. Por tanto, es un producto social, ¿no? Es un producto social. Los principios de Bernoulli, fíjate, hablando de metafísica de la ciencia, Bernoulli es un tío del siglo XIX o un poco antes quizás, que describe unas ecuaciones de movimiento de fluidos, ¿no? Entonces describe que si hay mayor presión arriba que abajo de un fluido, por tanto, el eje que atraviesa esas presiones, pues tiende a elevarse o no, tal. Esos principios son los que se utilizan, esos principios aerodinámicos de Bernoulli o de fluidos en general, son los que se utilizan precisamente para que los aviones vuelen. Bueno, pues Bernoulli no pudo volar, nunca voló en un avión, ¿ves? ¿A qué me refiero? ¿A qué quiero decir? Que el conocimiento es un conocimiento social e histórico. También individual, claro que sí, sin la brillantez, si se quiere decir así, de Bernoulli, pero es individual, social e histórico. No es nunca solamente individual, ni tampoco solamente social, el individuo no tiene nada que ver, no, es individual, social, histórico. Bernoulli es brillante en algo, pero después no puede gozar hasta que la sociedad no tenga, digamos, esas posibilidades de poder tener, de llevar a técnica aquello que está en la teoría, ¿no? Entonces, Bernoulli, esto es lo que quiero señalar, el conocimiento es social e histórico y no solamente individual. Por tanto, si una educación se plantea desde ahí, desde la comunidad, y para los descrédulos de esto, en griego comunidad se dice koinonía, que los que sepáis algo de teología sabéis que la koinonía es un término nuclear en la religión, es sinónimo de eclesía, iglesia, ¿no? Bueno, pues el conocimiento es una koinonía, es una comunidad.
Esto además se puede justificar filosóficamente, no lo hago ahora porque no está bien a cuento, pero tiene que ver con la idea de la realidad como trascendental. Está publicado en un texto mío sobre lo cualitativo y lo trascendental, que se puede leer por ahí en internet y tal, ¿no? Pero que sepáis que esto tiene profundo calado metafísico. Creo pues que si basamos el conocimiento más bien en la comunidad, en la distribución del saber, en la utilidad, no en el sentido instrumental de razón instrumental que hace rato decía Gerardo, sino en la utilidad que pueda tener como valor social ese conocimiento, creo que es definitivamente mejor eso que lo que hasta ahora tenemos. Insisto, por lo menos en teoría y sin conocerlo. Ahora, ¿cómo vaya a pasar en la práctica? No lo sé. Pero bueno, hay intentos. Muchísimas gracias por la participación. De igual manera, Gerardo vuelve a dar las gracias por el desarrollo y continuación de la charla que hemos tenido. Dice al final, y ese punto en concreto de las personas, esta élite, que se ve de élite o vanguardia o héroe, es anacronismo puro, lo más lejano de lo que nos dice la realidad, esos liderazgos narcisistas. Creo que puedes comentar algo más sobre esto. Bueno, está casi dicho, pero sí, definitivamente es una expresión, o sea, de hecho, fijaos, el narcisismo es una psicopatología, especialmente de gente que tiene problemas con su relación con el otro, y por tanto lo que quiere, como el mito de Narciso, es verse a sí mismo, y además verse a sí mismo, o sea, ver al otro, ven en el otro su reflejo, eso es. Por tanto, si tú no coincides con él, o sea, si no eres reflejo suyo, no eres otro para él. Lo que el narcisista ve, no quiere ver a otro que él, quiere ver a otro como él, que es diferente. Y esto se ve precisamente en todos los que hemos tenido problemas con algún profesor, o con varios, yo he tenido con varios, es precisamente por eso, porque no ha visto en uno a otro como él, sino a otro que él. Y en la medida en que eres otro que él, eres competencia, eres alguien a quien hay que pisar, desprestigiar, etcétera. Si eres otro como él, entonces te va a echar una mano. Es más, te va a invitar a publicar con él. Es más, te va a invitar a tal, porque eres otro como él. ¿Ves? Esto es narcisismo puro y duro. Diagnosticado en la psicopatología común, ¿no? Así que cuidado. Y de hecho, hay otro término clínico en esto de las psicopatologías que se llama, y que de hecho además también es un término legal por lo demás, que se llama celos profesionales. Existe el concepto, celos profesionales. Pueden ponerte el pie, claro que sí, por celos profesionales. ¿Y qué más sentir celos profesionales? Un narcisista. Estos que solamente se miran el ombligo y tal y cual. Y claro, lo peor es que probablemente Hegel haya sido un narcisista, no lo sé, no lo acuso, pero Hegel era un tío brillante. Los narcisistas que yo conozco, pues no, solamente son narcisistas. Y este es el gran problema, ¿no? Por tanto, hay que quitarnos esos egos y sobre todo quitarse a esa gente. Ya decía yo hace un rato, el propio Platón mandó a quemar libros de Demócrito, pero parece que fue un amigo suyo pitagórico que le dijo que no lo hiciera. Platón mismo nunca tiene un mal concepto del concepto de la idea de placer, ¿no? El placer bueno es el intelectual, no el corporal, según Platón, y por tanto, en su diálogo sobre el placer, jamás cita al filósofo que en ese momento está filosofando sobre el placer, que es Aristipo. Aristipo no está citado, ¿no? Y cuando le cita es en el Fedón, cuando muere Sócrates, es el Fedón, sí, cuando muere Sócrates, y le cita para decir que no estuvo en su muerte, o sea, como para desprestigiarlo, ¿no? Esta clase de cosas, cuidado, porque si a mismo Platón le pasó, o sea, Platón con lo grande y brillante que es, le pasó eso que son actitudes poco deseables, pues cuánto más a cualquier hijo de vecino como nosotros, en los que corremos con ese peligro. Así que mejor tomarlos con pinzas, no idolatrar a los Nosferatu, y más bien conocerlos por sus obras, como dice otra vez, ha tratado lo que decía Lupe, ¿no? Anarquista, pues ahora evangélico, como se quiera, conocerlos por taerga, dice el Nuevo Testamento, taerga, por sus trabajos, eso significa ergon, obras, ¿sí? Acciones, de ahí viene energía, energeia, trabajo, ergonómico, y dice, los conoceréis por taerga, por las obras, por los trabajos.
Hay que ver a los pensadores, a los académicos por sus trabajos, no por la cantidad de trabajos, de cantidad de papers y tal, o por lo mucho que se les admira, o por los muchos contactos que tienen, sino por qué es lo que están diciendo. Vale, voy a leer un paper suyo. Vale, es significativo, creo que dice algo significativo para mí, de valor, para mí, valor social. Muy bien, es bueno, lo cito, tal. Veo que no, y leo el otro y dice lo mismo, y luego eso son pistas que uno va detectando para... Entonces, claro, cuidado nuevamente con los narcisos, que hay muchos por ahí. Ok, muchas gracias. Creo que para ir cerrando, quisiera hacer la pregunta que, más que personal, quedaría muy bien para terminar y cerrar esta colaboración. ¿Por qué filosofía fundamental? Obviamente ya sé que es por raigambre de metafísica, pero ¿cómo lo puedes llevar hasta esta parte social? ¿Dices por qué se llama filosofía fundamental? Sí. Vale. Sí, este centro de autónomo de investigación y docencia. Lo de autónomo lo decimos relativamente desde hace poco. Siempre fue autónomo, pero lo decimos precisamente para destacar que si es autónomo es porque, entre otras cosas, no tiene financiamiento de nadie externo, ¿vale? O sea, las muchas actividades que hacemos desde este centro, por ejemplo, lo de la revista, que incluso es impresa, pero todos los contenidos de las revistas, llevamos 6 revistas publicadas, se pueden descargar gratuitamente de la web, etcétera. Los congresos que hacemos, o que hemos hecho, etcétera, ¿no? Todas las actividades que se hacen, no se hacen más que con trabajo, que en realidad todo se hace más que con trabajo, pero claro, cuando unos tienen trabajo acumulado, se llama capital y entonces hay inversiones. Nosotros no tenemos eso, no tenemos trabajo acumulado. Vamos trabajando sobre la marcha y el trabajo tiene sus recursos, o sea, sus implicaciones inmediatas, por así decir. La única forma en la que medio entra algo de dinero es con cursos, nada más. Por tanto, por lo demás, yo os invito a que os matriculéis en los cursos para que estos proyectos puedan seguir surgiendo, porque si no, pues también es verdad que no pueden surgir simplemente así porque sí, ¿no? Hay mucho trabajo detrás y bueno, algo ayudan las matrículas en los cursos. Pero no tiene financiamiento externo, ni creo que lo tenga. Entonces, es autónomo en esa medida, porque nadie le manda. Autonomía, ¿qué quiere decir? Darse a sí mismo las propias leyes. Aptos y nomoi. Darse las leyes a sí mismo. Pues eso es, nosotros nos regimos. Ahí está la autogestión. Ahora, ¿por qué este centro autónomo de investigación y docencia se llama filosofía fundamental? Pues un poco por lo que has dicho, porque yo creo que filosofía es sí o sí filosofía fundamental. Una filosofía que no va a los fundamentos, que no se moja, busca en la profundidad, por difícil y arduo que sea, pero que está ahí en la profundidad buscando, tanteando, auscultando, etcétera, pues pueden ser comentarios muy interesantes, muy críticos, incluso a veces muy urgentes, pero no filosóficos, lo que garantiza que unas reflexiones, unas ideaciones, unos comentarios, unas críticas, etcétera, sean filosóficas, está en su fundamentalidad, en su radicalidad. Y eso se ve precisamente en cómo se tratan los problemas desde un punto de vista, diríamos, metafísicamente trascendental. Trascendental no es más allá de lo físico, significa transversal a todo. Ahí está la fundamentalidad de la filosofía, precisamente, ¿no? Y en ese sentido, la filosofía es por sí misma metafísica. Es decir, no hay, por un lado, filosofía del arte, filosofía política, filosofías. Lo que hay es metafísica. La filosofía del arte es metafísica del arte. No es arte, es metafísica del arte. La filosofía política es metafísica de la política y tal. Y en ese sentido, digamos, desde este Centro Autónomo de Investigación y Docencia, más que apoyar lo que se llamó en su momento filosofías segundas, o hoy se llaman filosofías aplicadas o tal, lo que apoya es la filosofía fundamental. ¿Por qué eso otro no? Se apoyan siempre que, siempre que lo criticable no esté en lo de segundas o en lo de aplicadas, sino que sean filosóficas. Mientras sean filosóficas, lo de si es segunda o aplicada da lo mismo. Sigue siendo, si es filosófica, es metafísica, ya está. Y en ese sentido es un poco por reincidir en la idea de que la filosofía no es un comentario de ocasión, no es simplemente, oye, lo que está de moda, ¿no? Estadísticamente, lo que más entradas en la muestra tiene, pues entonces hablemos de eso, ¿no? Y entonces ahí estoy como filósofo, los filósofos pop que están tan de moda, ¿no? No diré quién es, pero
pero sabéis que hay por ahí de Eslovenia, y hay por ahí de Corea, y ya sabéis quiénes, ¿no? Bueno, esto que sacan más libros más rápido de lo que escriben, ¿no? Pues estos comentarios de ocasión, pues que pueden ser muy interesantes, insisto, incluso a veces urgentes y tal. Yo creo que el trabajo filosófico está en su radicalidad metafísica. Y por tanto, tiene que haber una filosofía de lo real, esto es real como aquello en lo que todas las cosas comparten, todas las cosas son reales, por tanto, partir de ahí, y entonces sí, ya filósofo pues sobre el COVID o sobre lo que se quiera, sobre el fútbol o tal, pero a partir de esta filosofía fundamental, que no es otra cosa que lo que el propio Aristóteles había llamado protefilosofía, filosofía primera. Esa filosofía primera que buscaba tacrotatas aitiai, ¿no? Y las causas o los fundamentos más profundos, más últimos, acrotatas. Y que el propio Platón también había dicho. Platón decía que el alma del filósofo, el intelecto del filósofo, tenía que versar taonta peripanton, claro, era peripanton taonta, claro, sobre lo tacoina peripanton, tacoina peripanton, sobre lo común a todo. Ahí está lo fundamental. Tacoina peripanton. Y esto es lo de la coinonía que yo decía hace un rato, ¿eh? Por eso es filosofía fundamental. Filosofía fundamental, pues, es metafísica, y en la medida en que es metafísica, trata de tacoina peripanton, de lo común a todo, y en esa medida tiene que ser de alguna forma consecuente en sus prácticas con aquello que dice teóricamente, ¿no? Y por eso esta filosofía solamente se puede dar en espacios liberados, claro. De hecho, y con eso termino, perdón, la nota editorial de la revista número 3 de la Filosofía Fundamental va justamente de eso, filosofía y espacios liberados. Y ahí se habla del proyecto editorial de la revista y de por qué generar espacios liberados como filosofía fundamental, ¿no? Eso es. Te agradezco mucho por tus palabras, pues es hora de cerrar. De igual manera agradezco a los integrantes de Filosofía Fundamental por hacer amena y productiva esta charla. Me despido, que pasen buen día. Bueno, creo que allá en España no se celebra, pero aquí el día de hoy los docentes están de fiesta. Entonces esperemos que esta charla sirva para todas las personas que lo vieron o que lo vean en un futuro, pues para hacer más de este análisis crítico hacia la academia, más que sumarse a la academia tradicional. Ya, como parafraseo, depende de los estudiantes qué manera de comunidad hacemos y qué academia hacemos, ¿no? Qué tipo de academia vamos a hacer en un futuro. Muchas gracias, Carlos. Es hora de despedirnos. Gracias al público que nos acompañó y sigan disfrutando su tarde y allá en España su noche. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier, especialmente por invitarme, a la comunidad de estudiantes de filosofía mexicana y a los que hayan visto esto y a los que estéis por verlo. Muchas gracias y bueno, a seguir trabajando. Eso es. Esto fue Filosofía Fundamental.